Seguimos recibiendo la bendición de Dios y hoy a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Este domingo, en el ciclo C, escucharemos el Evangelio de Lucas, en el cual damos lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Estimados hermanos, hoy queremos decirte lo siguiente: la palabra de Dios ilustra, la palabra de Dios conforta, la palabra de Dios nos enseña sobre todo a vivir mejor. Al escuchar el Evangelio de este domingo, vemos cómo el Jesús, nuestro Jesús, palabra del Padre, tiene razón de ser. Y en la historia de la salvación vemos cómo se va preparando su caminar, al punto de que llega a Él, con autoridad, con dominio, porque lo tiene. Al escuchar la palabra de Dios a través de este Evangelio de San Lucas, vemos lo siguiente: hoy se ha cumplido la palabra, y es el mensaje que me gustaría transmitirle a cada uno de ustedes. La palabra de Dios tiene razón de ser si tú decides. La decisión es de cada uno de nosotros. Al escuchar el Evangelio y testificar que Jesús tiene autoridad, te invita a ti a creer en ti, porque la presencia de Jesús fortalece, anima, ilustra y enseña. Al momento de que te bendice a través de su palabra, porque la palabra de Dios es más penetrante que espada de doble filo, me gustaría decirte hoy en este día: si tú dejas que Jesús a través de su palabra ilumine, entonces tú irás al encuentro de los demás, ayudando, fortaleciendo, de tal manera que al escuchar el Evangelio vemos la siguiente enseñanza: Jesús con autoridad habla, tú también puedes hablar, puesto que desde el bautismo tú fuiste profeta, tú eres rey y eres sacerdote. Cuando escuchamos la palabra de Dios, en el cual Jesús se levanta, escucha la palabra, la proclama y la lleva así, tú también debes de escuchar la palabra de Dios, leerla, proclamarla, pero sobre todo ponerla en la acción de caridad, de justicia y de bondad. Jesús tiene cumplimiento, puesto que es la palabra del Padre. Jesús se convierte en la palabra hecha, en la palabra de realización. Es una invitación para cada uno de nosotros. Al momento de poner en el corazón Jesús la palabra en ti, es un motivo para decirte lo siguiente:
que esa palabra no la ahoguemos, sino al contrario, que la vivamos. Cuando vivimos la palabra de Dios testificando hoy en este evangelio, nos convertimos en personas, testigos, discípulos y misioneros, porque la palabra de Dios al momento de proclamarse debe de tener una respuesta. Tu oído la escucha, tu corazón la ama, pero también tus pies y tus manos deben de tener acción. Al momento de escuchar el evangelio, no lo olvides, sino al contrario, interiorízalo, porque interiorizando la palabra de Dios hace fuerza en nuestro corazón para impulsarnos a dar lo mejor. Bien lo escuchamos, Él viene a dar esperanza al cautivo, Él viene a ser luz en la salvación, Él viene a ser luz para las tinieblas, y sobre todo, al momento de que Jesús se presenta como el gran profeta, como la palabra del Padre, Él es el mismo Dios que habla al corazón de cada uno de nosotros. Estimados hermanos, que este evangelio penetre nuestras entrañas, que este evangelio nos ayude a interiorizar que nosotros como testigos, discípulos y misioneros tenemos que salir al encuentro de los hermanos, testificando que el Dios de la paz nos ha dejado una historia de acción, una historia de plenitud, un misterio sobre todo de caridad. Que este evangelio nos ilustre sobre todo a dar lo mejor de nosotros, a dejar que el corazón de Dios sea uno en el nosotros, y sobre todo que la misma palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas de este domingo del ciclo C nos ayude a entender que la acción de Jesús ha sido y siempre será la salvación del género humano. Así sea.